Hoy vamos a tratar un tema que ocupa mucho de nuestro tiempo de consulta por la mañana y que a todos nos hace falta revisar y actualizarnos, ¿no? Nos van a ayudar dos personas que saben muchísimo de esto. Primero, Raquel Iglesias Varela será la primera que intervenga, es hematóloga en el Chubi, antes estaba en el barco y ahora, bueno, pues tuvimos que retrasar un poquito la sesión porque nos pidió pues, en el traslado que no podía darle un poco de tiempo, con lo cual me parece muy bien. Y Carmen Regalado Romero es compañera del barco de Valdeorras, coincidimos hace un poco de tiempo, nada, en la residencia, que en aquel momento, bueno, pues nuestra rotación por hematología era casi todo en coagulación. Así que de aquella tenemos un poco, algo recordaremos, ¿no, Carmen? Sin decir nada más, muchísimas gracias a las dos. Espero que aprendáis mucho y bueno, dar las gracias, Raquel, cuando quieras, si quieres compartir pantalla. Vale. Bueno, pues nada, mi nombre es Raquel, soy hematóloga recientemente en el Cunqueiro, como ha dicho Mercedes, y nada, agradecerte pues la invitación para haceros este repaso por la anticoagulación oral y nada, solo espero no aburriros mucho. Bueno, pues este va a ser un poco el índice que vaya a seguir en mi charla, y lo iré desgranando poquito a poco. Este es un esquema de lo que es la evolución de la anticoagulación a lo largo de los años y nada, simplemente destacar que durante más de 6 décadas lo único que hemos usado como anticoagulantes orales han sido los clásicos antivitamina K y recientemente, desde hace un poquito más de 10 años, es cuando han aparecido los anticoagulantes de acción directa. El descubrimiento de los anticoagulantes no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la dedicación tanto de investigadores de la industria farmacéutica y de formar equipos multidisciplinares como químicos, farmacéuticos, biólogos y médicos. Esto es súper importante. Nada, aquí no me voy a parar mucho, simplemente que veáis eso, que los antivitamina K actúan en diferentes dianas de lo que es la cascada de la coagulación frente a los inhibidores del antidieza directo y el inhibidor directo de la trombina. Antes de cualquier prescripción de anticoagulación, deberíamos hacer una buena valoración del riesgo trombótico y hemorrágico de los pacientes. Aquí os enseño las escalas que empleamos. Una sería en la izquierda el CHA2-VASc, que se compone de todos estos parámetros, y al lado en la derecha está el HAS-BLED, que es la que evaluaría el riesgo hemorrágico. Las dos tienen como puntuación máxima 9 puntos y decir que el CHA2-VASc, si es igual a 1 en hombres, ya recomendaría anticoagular, y no hay duda de que un CHA2-VASc de 2 o más, tanto en hombres como en mujeres, la indicación ya es anticoagular. Y en la escala HAS-BLED, una puntuación de 3 o más indicaría un alto riesgo de sangrado, pero dejar muy claro que en ningún caso el alto riesgo hemorrágico contraindicaría el inicio de un tratamiento anticoagulante. En estos pacientes lo que tendríamos que hacer es vigilarlos de cerca y tratar de corregir los posibles factores modificables que pueden influir en ese riesgo hemorrágico. En esta diapo, bueno, os he hecho como un resumen de lo que es los diferentes grados de riesgo trombótico de los pacientes, desde bajo a muy alto. Y bueno, nada, comentaros eso. En el bajo se incluiría los que tienen un CHA2-VASc entre 1 y 4, sin antecedente de ictus ni AIT previo. Aquellos pacientes que tienen prótesis aórtica sin factores de riesgo. ¿A qué le llamamos factores de riesgo? Pues podría ser la FA, un ictus, un AIT previo hace más de 6 meses, una diabetes, una insuficiencia cardíaca y edad por encima de 75 años. Y también se considera un bajo riesgo a los pacientes que han tenido un único episodio de tromboembolismo venoso hace más de 12 meses y que no tengan ninguno de los factores de riesgo que os acabo de comentar.
En el grado moderado sería un CHA2-VASc entre 5 y 6 o que haya tenido un ictus AIT hace más de 3 meses. También aquellos que tienen una prótesis aórtica pero con un factor de riesgo, como los que os dije antes. Y también dentro de este grado moderado entrarían los diagnosticados de trombofilias que no son de alto riesgo, como son la heterocigosis del factor 5 de Leiden o del gen de la protombina. Dentro del alto grado ya es un CHA2-VASc entre 7 y 9 con un antecedente de ictus o AIT en los 3 meses previos. Aquellos que puedan tener una valvulopatía reumática mitral o aquellos que tengan una prótesis aórtica de las antiguas o con un ictus AIT en los últimos 6 meses, y también entrarían prótesis mitrales, incluido las biológicas. Con respecto a la trombosis, tendrían que ser pacientes que hayan tenido un evento en los 3 meses antes o estén diagnosticados de trombofilias de alto riesgo, que dentro de ellas se consideran las mutaciones homocigotas, el déficit de proteína C, S o antitombina 3 y los déficits combinados, así como el síndrome antifosfolípido. Y también entra de este alto grado pacientes que han tenido trombosis de forma repetitiva o incluso en el contexto de neoplasias activas. Y ya el grado más alto es cualquier prótesis mecánica. Nada, ahora voy a hacer un poquito de hincapié en los antivitamina K, pero después ya me centraré en los ACOTS. Voy a hablar principalmente del Sintrom y del Aldocumar, que son los más frecuentes en España. Estas serían un poco las características principales que me han llamado más la atención para comentar. La vida media del Sintrom estaría entre 10 y 24 horas frente a la warfarina, que sería 36-42. La máxima actividad del Sintrom sería entre 36 y 48 horas frente a la warfarina, que es un poquito más, 72-96 horas. Ambos tienen biodisponibilidad alta oral, el 60% el Sintrom, el 90% la warfarina. Las dosis que disponemos del Sintrom es 1 y 4 miligramos y la warfarina 1, 3, 5 y 10. Y bueno, como ahí veis, lógicamente el Sintrom es el que más empleamos en nuestro país, aunque también un poquito más la warfarina ahora últimamente, por lo menos en el área de Vigo. Y la warfarina ya sabemos todos que es la que más se emplea en los países anglosajones. Las indicaciones de los antivitamina K, aquí os las enseño en esta lista. Serían todas aquellas que forman parte de la prevención primaria y secundaria del embolismo de origen cardíaco, la prevención primaria y secundaria de la enfermedad tromboembólica venosa y la enfermedad arterial periférica de alto riesgo. Los antivitamina K han sido los anticoagulantes más usados a lo largo de la historia, aunque últimamente estamos yendo a favor de los ACOTS para diferentes indicaciones. ¿Y por qué se han usado tanto los antivitamina K? Pues porque son baratos y porque se ha probado su eficacia a lo largo de los años. Y bueno, aquí os muestro un poquito lo que serían las ventajas e inconvenientes. Tienen un efecto medible rápido y sencillo. Su antídoto es eficaz para neutralizar ese efecto. Tiene una vida media larga, por lo tanto, un olvido de dosis no tendría trascendencia. Se ha demostrado su eficacia y seguridad. Tienen un gran efecto protector aterotrombótico y como os venía diciendo, tenemos una alta experiencia en la práctica clínica con ellos. Como os dije también, la ventaja del bajo coste y que no presentan un aclaramiento renal. Pero sí que tienen una gran lista de inconvenientes, como serían que necesitamos una frecuente monitorización, debido a que tenemos una estrecha ventana terapéutica en la que movernos. La variabilidad dosis-respuesta de cada paciente pues, va a depender tanto de factores genéticos como ambientales u otros. Interacciona muchísimo con diferentes fármacos, también sobre alimentos,
tienen un inicio de acción lento de 4 o 5 días, por lo tanto no estaríamos protegidos en ese periodo. Y la vida media larga hace que su efecto sea prolongado de hasta 40 horas y en los ajustes de dosis no tienen un efecto poco predecible. Entonces, bueno, esta diapo resume un poco lo que os acabo de contar e insisto en que lo más importante con los antivitamina K es esa variabilidad inter e intrapaciente, pues por la genética, por las enfermedades concomitantes que pueden ir sufriendo los pacientes a lo largo de su vida, por los cambios en la dieta. Esa necesidad de monitorización y ajuste de dosis muy frecuente debido a esa estrecha ventana terapéutica que nos obliga a estar en un INR objetivo entre 2 y 3. Por debajo de 2 tenemos un riesgo alto de ictus y por encima de 3 tenemos un riesgo elevado de sangrado. Y esa farmacología impredecible. Como os decía al principio, tiene un mecanismo de acción sobre diferentes dianas de la cascada. Las interacciones medicamentosas y alimentarias son ahora también un gran problema, y ese inicio de acción lento que nos supone lo que os venía diciendo, el no estar protegidos de entrada. Esta no me voy a parar, es un resumen de todas las interacciones medicamentosas que hay con los fármacos. Y bueno, una simple notita en el caso de la combinación con los salicitatos, que a altas dosis, que lo que sería por encima de 1,5 gramos al día, incrementan el riesgo anticoagulante de los antivitamina K. Por lo tanto, la toma simultánea incrementaría el riesgo hemorrágico debido al efecto inhibitorio plaquetar, especialmente a nivel gastrointestinal. Sin embargo, hay evidencia de que se puede valorar el uso combinado en situaciones concretas que aquí os muestro. Pues las prótesis valvulares mecánicas con fenómenos tromboembólicos en las que se vea que tienen un INR en rango, las trombosis arteriales, las trombosis asociadas al síndrome antifosfolípido, el síndrome coronario agudo y los pacientes portadores de stent o que hayan sido sometidos a cirugía de bypass coronario. ¿Cómo monitorizamos en el laboratorio los antivitamina K? Pues por todos es conocido que a través del INR, que es el que nos controla el efecto anticoagulante, esta sería la fórmula mediante la cual se calcula, pero gracias a Dios nuestros laboratorios ya nos dan el resultado final sin tener nosotros que hacer la fórmula. Y el INR objetivo estándar en general suele ser 2,3, pero existe una serie de situaciones especiales en las que valoramos aumentar ese INR objetivo entre 2,5 y 3,5, como serían las prótesis mecánicas aórticas antiguas o asociadas a factores de riesgo, la prótesis mecánica mitral, las enfermedades tromboembólicas venosas recurrentes o el síndrome antifosfolípido de alto riesgo y las complicaciones tromboembólicas con INRs de 2 y 3. Ahí pongo lo de valorar aumento objetivo, pues porque a medida que vas haciendo los controles y igual el paciente desarrolla nuevos eventos, pues hay que ir ajustando a la alza el INR objetivo. Y bueno, el tiempo en rango terapéutico lo que nos determinaría sería la eficacia en el tiempo de los antivitamina K, y se considera recomendable por encima de 60 para evitar complicaciones significativas, tanto isquémicas como hemorrágicas. Y ahora sí que ya de lleno, y nos vamos a ir parando un poquito más, voy a hablar de los ACOTS. Precisamente por lo que os decía de los inconvenientes y limitaciones que tienen los antivitamina K, se ha estudiado el crear anticoagulantes ideales, por llamarlos de alguna manera. Entonces, tendrían que cumplir esta serie de características, que es administración oral para un uso conveniente tanto dentro como fuera del hospital, tener una ventana terapéutica amplia, ya que esto nos muestra un amplio margen de seguridad con un amplio rango de dosis que son efectivas, que presenten un bajo riesgo de interacción, y así es mucho más fácil poder tomarlos junto con otros medicamentos a la vez y sin tener que haber interacciones con la dieta, que sean predecibles, ya que así su regulación es segura y efectiva en la coagulación desde la primera dosis y durante toda la terapia,
podamos no tener que monitorizar en el laboratorio de forma rutinaria, lo que ahorra costes implicando menos visitas al hospital, menos visitas al médico, menos visitas a la enfermera, y esto tiene un impacto también sobre el tiempo de los pacientes. Y sobre todo una dosis fija para la mayoría de pacientes sin necesidad de ajuste como veníamos haciendo con los antivitamina K. Pues la creación de estos anticoagulantes ideales precisamente está orientada para este tipo de pacientes de alto riesgo que os enseño en esta diapositiva. Pues aquellos que tienen alto riesgo hemorrágico, alto riesgo trombótico, pacientes que ya han sufrido un ictus previo o una hemorragia intracraneal previa, pacientes ancianos o muy ancianos, aquellos que tienen cáncer, aquellos que tienen insuficiencia renal o diabetes, aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria o periférica, aquellos que han necesitado un procedimiento cardiológico intervencionista o que han sufrido un infarto, o aquellos que necesitan cardioversión. Entonces, en esta diapo os enseño las características que creo que son más importantes de los 4 ACOTs que tenemos disponibles en el mercado. Comenzamos por la diana de cada uno. El dabigatran es el único que actúa sobre la trombina, frente a los otros 3 que sería sobre el factor 10 activado. Las dosis en miligramos y la frecuencia aquí os las reflejo. Para el dabigatran 150 y 110 cada 12 horas. Rivaroxaban 20 y 15 cada 24, el apixaban 5 y 2,5 cada 12 y el edoxaban 60 y 30 cada 24. Todos tienen biodisponibilidad oral, el que menos el dabigatran y el que más el rivaroxaban. La eliminación renal todos tienen, el que más dabigatran y el que menos el apixaban. Menos el dabigatran, el resto tienen metabolismo hepático, pero el que menos, el edoxaban con menos del 4%. Muy importante sería la vida media, que va un poquito en función de cómo tenemos el aclaramiento de creatinina. Cuando tenemos un aclaramiento por encima de 80, el dabigatran tiene una vida media de 11 horas y los otros 3 de 9. Cuando tenemos un aclaramiento entre 50 y 80, el dabigatran tiene 14 horas de vida media y los otros 3 también 9, no varía mucho. Y cuando ya el aclaramiento es inferior, entre 30 y 49, el dabigatran aumenta con una vida media de 15 y 17 horas y los otros 3 más o menos se mueven entre 10 y 15 horas. Las horas que tarda cada uno en alcanzar la concentración máxima sería el dabigatran entre 1 y 3 horas, el rivaroxaban entre 2 y 4 horas, el apixaban entre 3 y 4, el edoxaban entre 1 y 2. Y luego la semivida media de cada uno, los anti-10 directos más o menos son parecidas, entre 9 y 14 horas, y el dabigatran bastante más, de 14 a 17. No interaccionan con alimentos salvo el rivaroxaban, que es recomendable su toma con alimentos ya que mejora su disponibilidad. El que se sabe que es dializable es el dabigatran, los otros no, y posiblemente el edoxaban. Y luego, y muy importante, pues el antídoto que tenemos disponible sería el dabigatran, utilizaría el idarucizumab, y los otros 3 todavía no está comercializado, pero se sabe que es el andesanet alfa. Y bueno, aquí os quería comentar un poquito los criterios para lo que es la reducción de dosis de cada uno. Del dabigatran de 150 pasaríamos a una dosis de 110 en caso de que los pacientes sean mayor de 80 años, que tengan un aclaramiento entre 30 y 50 mililitros minuto, que tengan un alto riesgo hemorrágico, sobre todo a nivel de sangrado gastrointestinal, y que el tratamiento concomitante, que esté en tratamiento concomitante con verapamilo. El rivaroxaban pasaríamos de 20 a 15 en los casos en el que el aclaramiento fuese entre 15 y 49. El apixaban pasaríamos de 5 a 2,5 en pacientes que cumplan al menos 2 de las siguientes características: la edad por encima de 80, el peso por debajo de 60 y la creatinina sérica por encima de 1,5 miligramos decilitro.
y el edoxaban pasaríamos de 60 a 30 en aquellos casos en los que el aclaramiento de creatinina sea entre 15 y 50 mililitros, el peso corporal sea inferior a 60 y estén tomando de forma concomitante ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol. Nada, simplemente recordar que el que más eliminación renal tiene es el dabigatran, por eso está contraindicado con filtrado por debajo de 30, aclaramiento de creatinina por debajo de 30 y especial precaución con ajuste de dosis por debajo de 50 mililitros minuto. Y los otros tres, el que menos tiene la eliminación renal es el apixaban, por lo tanto, ajuste de dosis a partir de 50 mililitros minuto, pero se puede dar hasta 15 mililitros minuto. Vale. Bueno, ahora entramos un poquito en lo que sería la situación en España con respecto a indicaciones aprobadas, financiación de los ACOTS. Estas serían las indicaciones: prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos en pacientes sometidos a cirugías programadas de reemplazo total de cadera o de rodilla, salvo el edoxaban, que no tiene esta indicación. La prevención del ictus y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: la edad por encima de 75, que presenten hipertensión o diabetes, que hayan tenido un ictus o un ataque isquémico transitorio, o que presenten una insuficiencia cardíaca por encima de 2 de la clase funcional. Y también tienen indicación en el tratamiento y prevención de las recurrencias de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar. Aquellos criterios de financiación según el IPT de 2016 serían eso: tener la indicación de una FA con indicación de iniciar anticoagulación, que haya una ausencia de contraindicaciones generales para la anticoagulación, que presenten al menos una de las siguientes situaciones clínicas, que es hipersensibilidad conocida o contraindicación específica de antivitamina K, antecedentes de hemorragia intracraneal, ictus isquémico que presenten alto riesgo de hemorragia intracraneal y episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR, que os explicaré en la siguiente diapositiva. También debe haber ausencia de contraindicaciones específicas para los ACOTS, la capacidad tanto del paciente como de la familia de entender el riesgo-beneficio de la anticoagulación, que haya habido una historia de buen cumplimiento terapéutico previo, lo que nos hace ver que va a haber una buena adaptación al nuevo tratamiento, y que sea fiable, que vaya a acudir a un seguimiento periódico en el caso de que sea necesario hacerlo. Las situaciones relacionadas con el control de INR serían pacientes que han iniciado tratamiento con antivitamina K en los que no es posible mantener un control dentro del rango 2-3 a pesar de que han cumplido bien. Se considera un control de INR subóptimo a un TRT inferior al 65% calculado por el método de Rosendahl, o un TRT directo por debajo del 60% cuando el método de Rosendahl no está disponible. En cualquiera de estos dos casos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses, excluyendo los INR del primer mes en caso de ajuste inicial de dosis, o periodos de cambio, como pueden ser intervenciones quirúrgicas, intervenciones dentales o otros procedimientos, ingresos hospitalarios, transgresiones dietéticas, lo que conlleva una modificación de la pauta. Y otra opción del control de INR es que no tengan un acceso al INR convencional. ¿Qué consideramos fibrilación auricular no valvular? Pues toda aquella que se produce en la ausencia de estenosis mitral moderada o severa, que normalmente es de etiología reumática, o las válvulas protésicas mecánicas en cualquier posición. Al resto se les consideraría fibrilación auricular no valvular, salvo esas dos que serían afectación valvular. Nada, aquí una notita simplemente con respecto al TAVI con los ACOTS. En esta guía se habla de que tras TAVI en pacientes con FA se ha visto un posible beneficio de anticoagulación oral en monoterapia versus anticoagulación oral más clopidogrel.
en el que se objetivaba un menor sangrado sin comprometer eventos isquémicos. Y también comentaban que podría haber una ventaja posiblemente mayor con el empleo de ACOTS frente a antivitamina K, pero se están llevando aún a cabo ensayos clínicos un poquito para evaluar la eficacia y seguridad específicas de los ACOTS en este tema. Con respecto a la cardioversión, todos sabemos que es un método eficaz para convertir la FA en ritmo sinusal y que debe plantearse lo antes posible en caso de que esté indicada, y así iniciaríamos una estrategia de control del ritmo a largo plazo, evitando la remodelación auricular, que ya sería irreversible. La cardioversión eléctrica en pacientes con FA conlleva un mayor riesgo de episodios tromboembólicos, los cuales pueden superar un 5% en ausencia de una anticoagulación oral o si esta es insuficiente. Entonces, la anticoagulación oral terapéutica durante y después de la cardioversión con un antivitamina K reduce el riesgo de sufrir episodios tromboembólicos por debajo del 1%. Se debe alcanzar un INR de al menos 2 durante 3 semanas antes y 4 semanas después de la cardioversión. Y tras ese procedimiento, el mantener o no la anticoagulación va a depender del riesgo embólico del paciente en base a la escala Chat-Bask. Con un ACOT, ya que no están sujetos a la variabilidad de los antivitamina K, se permite disminuir el tiempo desde la indicación a la realización de la cardioversión, así como programar la misma y evitar anulaciones innecesarias, lo que puede afectar en muchos servicios, ya sea cardio, hemato, atención primaria. En términos de gestión es una alternativa muy eficiente y para el paciente es mucho más cómodo. Las guías actuales, ¿qué nos recomiendan? Pues tanto pacientes con FA y cardiopatía, pacientes con FA y que se van a someter a cardioversión eléctrica, pacientes con TEP y TVP en el contexto o no de cáncer. En todos ellos, las guías nos recomiendan con un nivel de evidencia 1A, preferiblemente cuando está indicada la anticoagulación, empezar con ACOT frente a antivitamina K, pues precisamente por el perfil de seguridad y eficacia que tienen. Contraindicaciones de los ACOTs. Bueno, serían las contraindicaciones para cualquier anticoagulante. Aquellos que no colaboren y no estén bajo supervisión, pues como puede ser un deterioro cognitivo muy significativo, pacientes alcohólicos o con trastornos psiquiátricos no supervisados, mujeres embarazadas, pacientes que hayan tenido una hemorragia aguda, al menos durante las 2 primeras semanas tras el episodio, lo que incluiría hemorragias de origen gastrointestinal, intracraneal, urogenital o del sistema respiratorio, pericarditis aguda, derrames pericárdicos y endocarditis infecciosa. Aquellos pacientes que hayan tenido intervenciones quirúrgicas recientes o previstas sobre el sistema nervioso central, pacientes que tengan una hipertensión grave y o no controlada, enfermedades hepáticas o renales graves debido al riesgo de sangrado y pacientes que tengan alteración en la hemostasia, ya sea en la coagulación, la fibrinolisis o en la función plaquetaria, tanto hereditarias como adquiridas con riesgo clínicamente relevante de hemorragia, como puede ser hepatopatía asociada a coagulopatía, diátesis hemorrágica o displasia sanguínea hemorrágica, trombocitopenias con recuentos plaquetarios inferiores a 50.000, aumento de la actividad fibrinolítica, como en operaciones de pulmón, próstata, etc. Y pacientes que estén en tratamiento concomitante con fibrinolíticos. Nada, simplemente quería recordar que las situaciones en las que los antivitamina K continúan siendo la opción terapéutica recomendada son las siguientes. Pacientes con un buen control terapéutico con el antivitamina K, FA con afectación valvular, es decir, la estenosis mitral moderada grave y la prótesis valvular mecánica de cualquier posición y el síndrome antifosfolípido. Nada, ahora aquí solo os voy a mostrar la lista de los medicamentos que podrían haber interacción cuando usamos ACOTS y simplemente decir que el que menos interacciones tiene es el edoxaban. Bien, un poquito ahora voy a explicar resumidamente qué ACOT elegir según qué situaciones.
Pues en estas 3 guías o papers he conseguido hacer un resumen de lo que yo pondría o de lo que ellos recomiendan poner en diferentes situaciones, como es alto riesgo de sangrado, pues optaríamos por apixaban, dabigatran y edoxaban. Alto riesgo de sangrado gastrointestinal, yo directamente tiraría por el apixaban. Alto riesgo de ictus isquémico con bajo riesgo de sangrado, el dabigatran. Enfermedad coronaria cardíaca, pondría rivaroxaban. Enfermedad renal crónica, me iría a los inhibidores directos del anti-10A y excluiría el dabigatran, por lo que os contaba de que tiene una mayor eliminación renal. En pacientes asiáticos iría al edoxaban, en polimedicados también. Aquellos que tengan una pobre adherencia elegiría rivaroxaban o edoxaban porque implican solo una sola toma diaria, y en pacientes de edad avanzada apixaban y entre comillas dabigatran. En esta diapo solo quiero recalcar que fármacos que tengan una vida media en torno a 11 horas existen menos variaciones pico-valle en aquellos que tienen 2 tomas al día frente a una toma al día. Y esto se traduce a nivel farmacocinético en que el olvido de una dosis en la pauta de una sola toma diaria es equivalente al olvido de 3 dosis en la pauta de 2 tomas diarias. ¿Cómo haríamos el cambio de antivitamina K a ACOD y al revés? Pues en el caso de que queramos cambiar de antivitamina K a ACOD, pararíamos el antivitamina K y valoraríamos el INR. Si tenemos un INR inferior a 2, podemos empezar inmediatamente el ACOD. Si tenemos un INR entre 2 y 2,5, podemos empezar inmediatamente el ACOD o esperar al día siguiente. Si tenemos un INR entre 2,5 y 3, revaluaríamos el INR en 1 o 3 días, y ya si hay INR más de 3, de momento hay que posponer el ACOD. Al revés, de ACOD a antivitamina K, debemos mantener de forma concomitante el ACOD y el antivitamina K. Si estamos tomando previamente edoxaban de 60, tendríamos que hacer la combinación con Sintrom o con warfarina, pero a la dosis reducida, de 30. Y esto se mantendría unos 3-5 días y haríamos un INR, siempre antes de la siguiente toma del ACOD. En caso de que el INR esté por debajo de 2, tendríamos que repetir de nuevo en 1 o 3 días, manteniendo igualmente antivitamina K y ACOD. Y si el INR está por debajo, o sea, por encima de 2, perdón, entonces ya podríamos parar el ACOD, mantendríamos el antivitamina K, pero haríamos los controles muy estrechos, pues uno ya, por ejemplo, al día siguiente, y luego durante el primer mes periódicamente, precisamente para asegurar ese rango terapéutico entre 2-3. ¿Cómo monitorizamos los ACODs en el laboratorio? Bueno, pues los ACODs no necesitan monitorización rutinaria de sus niveles en sangre, ya que se han demostrado eficaces y seguros. Sin embargo, se podría determinar la concentración plasmática en los siguientes escenarios clínicos. Ante una hemorragia grave, ante eventos trombóticos durante el tratamiento, lo que implicaría un fracaso terapéutico, ante la necesidad de una cirugía urgente o una anestesia neuroaxial, si tenemos un fallo renal agudo, si observamos un peso extremo mayor de 120 kilos o menor de 50 kilos, si hay una alta sospecha de absorción intestinal disminuida, para excluir acúmulo de fármaco en ancianos frágiles con riesgo hemorrágico, lo que analizaríamos serían los niveles Valle, y en aquellos pacientes que sospechemos interacciones farmacológicas. Los ACODs alteran los test básicos de la coagulación, pero estas alteraciones son cualitativas, por lo que no sirven para medir el efecto anticoagulante ni la intensidad del mismo. Por ejemplo, el TP se puede ver alargado en el rivaroxaban y el edoxaban. Si lo vemos normal en la analítica, excluiría acúmulo de fármaco, pero no la ausencia. Lo mismo pasa con el TTPA
para el dabigatran y el edoxaban, que la normalidad del TTPA excluiría que hay un acúmulo de fármaco, pero no nos reflejaría realmente la ausencia del fármaco. El que es más sensible para el dabigatran sería el tiempo de trombina, el TT. Una normalidad de TT excluye niveles clínicamente relevantes del dabigatran en sangre. Pero lo preferible sería los test cuantitativos, que, como pone ahí, no están disponibles en el laboratorio de rutina y en la mayoría de hospitales. Ellos serían el tiempo de trombina diluido, el tiempo de carina, los niveles de anti-10A calibrados para cada inhibidor directo del anti-10A, y el gold estándar sería la cromatografía líquida o espectrofotometría de masas. Pero como os vuelvo a decir, esto no está habitualmente en ningún hospital. Bien, ahora nos vamos a meter en un manejo de situaciones especiales en los pacientes anticoagulados. Lo primero que hay que preguntarse es la gravedad de la situación, qué anticoagulante oral tomó el paciente, cuándo fue la última toma de ese anticoagulante y cómo tenemos en ese momento la función renal, hepática, el hemograma y la coagulación del paciente. Para manejar un sangrado, lo primero que hay que hacer es clasificar el tipo de sangrado. Sería un sangrado leve, aquel que no requiere medidas de soporte o una hemostasia local. Sería moderado, aquel que se observa una reducción de la hemoglobina por encima de 2 gramos decilitro, y el que requiere medidas generales de soporte, monitorización hemodinámica y transfusión incluso de más de 2 concentrados. Un sangrado mayor ya es un compromiso vital. Se observa una reducción de la hemoglobina de más de 5 gramos decilitro, requiere una transfusión de más de 4 concentrados y se podría ver signos como hipotensión, por lo que puede requerir inotrópicos e incluso cirugía urgente. Y ya un sangrado masivo ya es un elevado riesgo vital, probablemente vaya a necesitar una transfusión masiva. Se observa una pérdida de volumen sanguíneo a ritmo de 150 mililitros por más de 10 minutos, va a requerir una transfusión de más de 4 concentrados en 1 hora y se pierde el 50% de la volemia en 3 horas. En el caso de los pacientes antiagregados, si la hemorragia es atribuible al tratamiento antiagregante, se administraría un pool de plaquetas y se evaluaría la administración de algún fármaco prohemostásico, como puede ser la desmopresina, el ácido tranexámico o el factor 7 activado recombinante. En el caso de pacientes anticoagulados con antivitamina K, no esperaríamos a ver los resultados de esa analítica que solicitamos de urgencia y directamente le pondríamos 10 miligramos intravenosos de vitamina K lenta. Después, una vez dispongamos de los resultados de coagulación, ya administraríamos en función del INR el Protromplex entre 10 y 30 unidades en función de cómo esté. Y pasados 30 minutos de esa administración de complejo protrombínico, dependiendo del INR que volvamos a sacar un control, podríamos administrar dosis adicionales. En el caso de los anticoagulados con ACOTS, se puede emplear para el manejo del sangrado complejo protrombínico que contiene los factores 2, 7, 9 y 10 a dosis de 25-50 unidades kilo, pudiendo repetirse una segunda dosis a las 2 horas. En el caso del dabigatran, utilizaríamos el idarucizumab, Prasvin, siempre que haya una hemorragia potencialmente mortal o no controlada o se precise un procedimiento o cirugía urgente. La dosis total van a ser 5 gramos intravenosos, que viene dividido en 2 viales de 2,5 gramos, y la infusión es intravenosa de cada vial en 5-10 minutos de manera consecutiva. Para los inhibidores directos del anti-10A sería el Andesanet alfa, pero lamentablemente no tenemos aún comercializado. Tiene una alta afinidad frente al factor 10A y una semivida media de 1 hora. Y luego, en último caso, se podía emplear el factor 7 activado recombinante, el Novo7, pero ya como uso compasivo, ya que no está indicado. La dosis sería entre 90 y 120 microgramos kilo, pudiendo repetirse cada 2-3 horas,
y debe cumplirse 4 condiciones para poder ponerlo: que persista sangrado a pesar de las medidas previas que os he comentado, que las plaquetas estén por encima de 50.000, el pH esté por encima de 7,20 y el fibrinógeno por encima de 1 gramo litro. Y ahora, ¿cómo manejaríamos los ACOTS frente a una cirugía? Lo primero sería hacernos la pregunta de si es una cirugía urgente o demorable. En caso de cirugía urgente emergente, utilizaríamos agentes reversores o complejo protrombínico o factor 7 recombinante y transfusión de hemoderivados si es preciso. En caso de que la cirugía se pueda demorar, pues actuaríamos como una cirugía electiva. Esperaríamos el tiempo necesario para eliminar el fármaco, en caso de antivitamina K, 48 horas, o administrar una dosis de vitamina K intravenosa, y en el caso de los ACOTS, pues intentaríamos demorar la cirugía entre 24 y 36 horas desde la última dosis que se ha tomado, lo que equivaldría a 2 semividas medias dependiendo de cada fármaco. Inicialmente no estaría indicado utilizar agentes reversores, solo se dejarían en caso de que pasado ese tiempo previo a la cirugía programada veamos que existe alguna alteración de las pruebas de laboratorio. En ese caso se podría valorar administrar los agentes reversores. Siempre antes de cualquier operación debemos valorar el riesgo hemorrágico del paciente y el riesgo trombótico del paciente anticoagulado. También hay que valorar el riesgo hemorrágico que implica cada procedimiento. Aquí os muestro un resumen de los que son de más alto riesgo de sangrado a los que tienen un mínimo riesgo de sangrado. Y en el caso de los ACOTS no podemos olvidar cómo tiene cada paciente la función renal. Ante procedimientos de mínimo riesgo de sangrado, no es necesario interrumpir el tratamiento anticoagulante en los días previos. Siempre se debe advertir al médico que va a realizar el procedimiento de que el paciente está en tratamiento anticoagulante para que haga una buena hemostasia local. El fármaco se recomendaría suspenderlo el mismo día del procedimiento para evitar precisamente ese efecto pico que ocurre en las primeras horas, y se reanudaría el fármaco el mismo día o al siguiente en función de la posología del mismo. Bien, según este consenso de diferentes sociedades españolas, se creó un poquito la pauta del manejo perioperatorio en pacientes anticoagulados. Como os venía diciendo, primero hay que saber si la cirugía es urgente o no y evaluar el riesgo tromboembólico del paciente, el riesgo hemorrágico también del paciente, y luego riesgo hemorrágico del procedimiento y función renal del paciente. Más adelante hablaré brevemente de la terapia puente, pero bueno, con esta tablita creo que se ve muy bien un poquito el qué hacer con cada tipo de anticoagulante. Como veis, pues sería el día de la cirugía el día 0, y en caso de dabigatran, valorando el riesgo hemorrágico del procedimiento bajo frente a medio alto y el aclaramiento de creatinina de los pacientes, pues como veis iría desde una suspensión desde el día -5 con un aclaramiento inferior a 50, el día -4 con un riesgo hemorrágico bajo, con un aclaramiento de 50, y así pues el resto. Ya veis que, por ejemplo, en el caso del dabigatran, con un riesgo hemorrágico de procedimiento bajo y un aclaramiento muy bueno de creatinina, sería suficiente con suspender 2 días antes del procedimiento el ACOT. Lo mismo sería un poquito con el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Lo más importante es fijarse en el tipo de riesgo hemorrágico del procedimiento y en el aclaramiento de creatinina, y en función de eso suspender. Y como veis, un poquito diferente sería lo que haríamos con los antivitamina K. Valoraríamos el INR 7 días antes. La warfarina va a tardar más en aclarar, por lo tanto, en función de cómo esté el INR, pues va a necesitar más días para la suspensión, y el Sintrom menos. Ya veis que la warfarina con un INR superior a 3 tardaría 7 días en aclarar, y el Sintrom pues 5 días.
y siempre haríamos un control de INR preoperatorio, perdón, precisamente para asegurar que se ha corregido completamente la coagulación. ¿Y cuándo reintroduciríamos la anticoagulación? Pues dependiendo del riesgo hemorrágico post procedimiento. En caso de que sea un riesgo bajo moderado, probablemente podríamos iniciar la anticoagulación a las 24 horas, considerando terapia puente en caso de los pacientes que previamente venían de estar con antivitamina K y con un riesgo tromboembólico alto. Y en el caso de que haya un alto riesgo de sangrado postprocedimiento, pues se demoraría la reintroducción a las 48-72 horas sin terapia puente, precisamente por ese alto riesgo de sangrado. En los pacientes antiagregados, la decisión de retirar o mantener dicho tratamiento va a estar determinada por el riesgo trombótico y hemorrágico, así como por el tipo de tratamiento antiagregante y su indicación. ¿A qué nos referimos con el riesgo trombótico? Y va a depender de la evolución desde la intervención, el tipo de presentación, ya sea agudo o enfermedad estable, las características del paciente o el tratamiento que se ha realizado. Aquí es una tablita resumen de lo que se haría con cada tipo de antiagregante y bueno, decir que la aspirina a bajas dosis normalmente se mantiene, sobre todo si es un riesgo hemorrágico bajo moderado, y siempre valorando efectivamente el riesgo hemorrágico alto, que entonces, si se puede, se interrumpiría 3 días antes. En el caso de que la dosis ya sea un poquito superior, pues recomiendan reducir a 100 5 días antes de la cirugía. El triflusal de 300 sería lo mismo que la aspirina de 100, y en el caso de que tengamos una dosis superior, pues 5 días antes, si se puede, reduciríamos a 300 miligramos diarios. Y los inhibidores de la P2I, si se puede, interrumpiríamos el clopidogrel, el TICA 5 días antes y el prasugrel 7. En caso de una urgencia diferible, valoraríamos la intervención tras un tiempo de interrupción reducido, pues con el clopi y el ticagrelor serían 3 días y con el prasugrel 5, y en caso de que estos estén en monoterapia, pues valorar sustituir por aspirina de 100 tras interrumpir el inhibidor de P2I. Y los otros, el cilostazol y la dipiridamol, interrumpir 2 días antes. Y lo mismo que con los anticoagulantes orales, pues si se puede reiniciar a las 24 horas bien, y si no, pues dependerá un poquito del riesgo hemorrágico del procedimiento y se puede demorar hasta 72 horas. Y bueno, la eterna pregunta es, ¿se hace terapia puente con heparina? Pues así de forma general, con la antivitamina K sí, suele ser suficiente con iniciar la heparina de bajo peso o la heparina no fraccionada en caso de insuficiencia renal con aclaramiento menor de 30, cuando el INR sea de 2, o en caso de que no dispongamos de este valor, omitiendo 2-3 dosis del fármaco. La última dosis de la heparina de bajo peso debe administrarse 12 horas en caso de estar con dosis profilácticas o 24 horas en caso de estar con dosis terapéuticas antes de la intervención, y la heparina no fraccionada en las 4 o 6 horas previas a la intervención. Con los ACOTS, en general, la terapia puente no se hace en el entorno perioperatorio debido a su uso controvertido. Sin embargo, los pacientes de alto riesgo tromboembólico podrían beneficiarse del uso de heparina de bajo peso a dosis profilácticas o intermedias durante el posoperatorio hasta poder reiniciar de forma segura el ACOT. Y se puede considerar terapia puente en los pacientes en los que haya un retraso de la cirugía programada o en los que haya que posponer el reinicio posoperatorio del ACOT pasadas 48-72 horas, como puede ser que haya una intolerancia oral o una complicación hemorrágica. Y no olvidar que deberíamos reiniciar el anticoagulante oral entre las 24 y 72 horas posoperatorias en función del riesgo hemorrágico del procedimiento y tras un buen control de la hemostasia. Y nada, ya esta imagen es para concluir. Un poquito sería el resumen de lo que han sido los antivitamina K, que de forma exclusiva los hemos empleado durante tanto tiempo en el pasado, y ahora pues el presente nos muestra la tendencia
a seguir usando los antivitamina K en ciertas indicaciones, porque no queda otra, pero cogiendo peso y mucha fuerza debido a que cada vez más hay más estudios que avalan esa seguridad y esa eficacia de los sacos. Y nada más, ya termino. Gracias. Espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias, Raquel. Te voy a trasladar aquí una duda de Tania, que es, ¿tenéis alguna fórmula para el aclaramiento de creatinina? Aquí es, sobre todo, si lleva peso o no lleva peso. Perdón, talla. El aclaramiento, sí. Las guías lo que recomiendan es la Crocov-Gault, esta, no sé si lo he Sí, dicho pero bien. hay fórmulas, dependiendo de la página que uses, que llevan talla o Sí, no. La diferencia es sí, mínima. Yo tengo alguna duda. Aquí, sí. espera que me ha sacado una. Vale. Vamos a ver, yo tengo menos experiencia como todos con warfarina, ¿no? Cuando nosotros tenemos un valor de INR bajo o hay una parada de síndrome, normalmente por ese tiempo de 48-72 horas ponéis pues 3 dosis de Heparina. heparina de bajo peso. ¿Con la warfarina habría que poner más días? A ver, puede hacerse. Al final, el tema de hacer un poquito de combinación con heparina es, sobre todo, si el riesgo tromboembólico del paciente es moderado alto. Si es un riesgo bajito, pues aumentaría la dosis semanal y haría igual controles un poquito más estrechos, sabiendo que Sí. el Sintrón en 3 días puedes hacerle un control y bueno, ya ves el efecto, y la warfarina pues va a tardar un poquito más. Pero bueno, es un poco, a ver, como yo digo, jugar, sabiendo los conocimientos que tenemos de cada fármaco, pero ir un poquito jugando y eso, sabiendo lo Pero más haríamos un importante. INR de todas formas para saber si llegó a 2, por lo Claro. menos. Claro, sí. A ver, y no pasa nada por estar con la warfarina, por ejemplo, pacientes que se van de alta habiendo discontinuado el antivitamina K, pues se van con la warfarina, que era lo que tomaban, y le das el control en una semana y en esa semana con dosis profilácticas o intermedias de la heparina. Bueno, pues es un poquito eso, viendo el perfil del paciente siempre. Es que es al final, como siempre digo, individualizar, ¿no? Tampoco podemos generalizar. Aquí igual la charla igual No, generalizado tiene que ser mucho, general, claro. pero al final siempre tienes que evaluar cada caso. Entonces, bueno. Vale. Otro tema que me llamó la atención, yo estoy mirando si hacéis preguntas, es el ajuste de dabigatran por riesgo hemorrágico, que justo Sí, salió mira, un artículo en, sí, lo en, hemos hablado y no me di cuenta y según lo decía, sí, digo, mira, justo lo hemos hablado antes de empezar. Efectivamente, pues ahí lo he puesto y yo creo que ha sido eso, inconscientemente porque lo he leído estos días en algún no lo sitio. he visto nunca, ¿eh? Y por eso la Claro, pregunta es, menores de 75 años, 150, de 75 a 80 con lo que tenemos en ficha técnica, ¿eh? De 75 a 80 con filtrado glomerular bajo, valorar 110 y por encima de 80 años, 110. claro, El tema es que sí, que salió recientemente en octubre un artículo en que el dabigatran, no solo dabigatran, hablaban de modificar según riesgo hemorrágico y es la primera vez que lo veo y me sí. causó mucha sorpresa. Y ahora veo que lo dices tú con respecto a Sí, dabigatran, menor de 75 años, riesgo hemorrágico, tenemos que recomendar 110. a ver, yo realmente me guiaría por la ficha técnica. Hasta que haya algo avalado y 100% seguro de que eso se ha comprobado que tiene que ser así, pues entonces en ese caso lo haría. Pero Mm. si no, me guiaría por la ficha técnica, que sabemos que hasta ahora es lo que tenemos ahí, la Biblia, y va a misa. A ver, el dabigatran para nosotros, a ver, por lo menos para mí es un poco complicado. Sí, Una no, persona con un filtrado, un paciente con un filtrado de 80, pongamos, con 79,5 años, tiene la dosis 150. Un paciente con ese mismo filtrado, cuando cumple 80 años, ya, hay que pasar a 110. ya, A mí me causa duda, como poco duda, ya. ¿no? Sin embargo, ha recomendado la Vigatran 110 en mayores de 80. Ujú, A veces no sé, parece que el tener el peso, el filtrado y la edad, y solo la edad en este caso, claro, no me causa más duda, ¿no? Pero vamos, es sí, algo sí. personal.
Me has matado con las transgresiones dietéticas. Si alguien ha rechazado algo porque alguien ha comido grelos, que me lo cuente. Porque yo creo que no lo vamos a pillar en la vida, vamos, No, ya, el ya. tema. Lo que Vale, pasa que es eso, es muy sujeto a que hay mucho cambio, eso pues puedes. cuántos pacientes ingresan, reingresan, el cambio de la dieta, todos los tratamientos que se le pone, pues por lo que sea que han ingresado, por infecciones, por intervenciones quirúrgicas. Entonces, claro, al final todo influye. Así que bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta No, que porque siga, pero no tenemos ese dato normalmente y bueno, pues sí. es, Había veces en los comentarios de las enfermeras, sí, te lo dice pone. que ha tomado mucha verdura. Y yo, bueno, pues que haga una dieta equilibrada. No, no, nadie le está diciendo que no tome nada de verdura, pero lo que no puede hacer Sí, es un día darse el atracón. siempre le damos un cuenco. Aquí en Lugo, por lo menos la montaña es la época del grelo, Sí. ya no es imposible. Mm, Bien, el tema de del riesgo hemorrágico intracraneal, ¿no? ¿Qué ujú, miramos? Porque estamos viendo informes de neurología, leucocariosis, sí, algo más, porque para decir, sí, sale de alta de neuro, lo que sea, y mm, tenemos que decir que va un ACOT directo, no pasa por mm, Sintrón. ¿Qué mm. miras? ¿Qué miras? ¿Qué parámetros? A ver, eso, la leucocariosis, el que haya tenido un antecedente de hematoma, ya sea traumático o espontáneo, Mm. bueno, cualquier tipo de hemorragia subaracnoidea y no sé qué más. Hipertenso a lo mejor mal controlado, pero bueno, Bueno, esta gente que sí, tiene crisis hipertensivas así lo con que pasa mal que al control, pero bueno. final también es un criterio bueno, eso, de contraindicación, pacientes que Mm. estén igual, contraindicación de la anticoagulación en En general, es general, tener sí. esas tensiones mal controladas, esa hepatopatía mal controlada, esa insuficiencia renal de repente aguda, ¿por qué? Pues Ujú. todo eso pues con muchísima precaución siempre. Bien, a ver, este ya es un olvido de Sí, una dosis de los de una sí, equivale equivale a a 3 tres dosis, de vale, las de sin dos. embargo, no adherencia recomendáis de uno, Sí. vale. Yo, la no adherencia, voy a recomendar el antivitamina K siempre, te lo voy a decir, porque yo Ya, necesito el control y estoy de acuerdo claro. con el up to date. O sea, Sí, porque sí, de sí. verdad que hay gente que es que el no adherente es no adherente, le des una pastilla o dos. Sí, O sea, sí, eso es sí, sí, así. no, a ver, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y muchas Mm, veces que te intentan decir, mira, es que el paciente lo lleva muy mal, se olvida de tomarlo, entonces como los controles están siendo malos, pues claro. le quiero cambiar un ACOD y es como, no, no porque va a hacer lo mismo con el ACOD, no tomarlo. Entonces no va Eso a lo estar vemos, eso protegido. lo vemos. Pacientes que empiezan los INRs y empiezan a bajar, a bajar, a bajar, Sí, y sube dosis y si no suben es que no lo está tomando. Yo en un claro. estudio que hice, el estándar y el que hay que fijarse es mujer mayor que vive sola. Empiezan Ya, los despistes y empiezan a tomar mal y vamos, pero clavado, ¿eh? Clavado. sí. De hecho, en este estudio, 4 mujeres las tuvimos que ingresar en residencias por vía de urgencia, ¿eh? Por la situación en la que estaban. Y Mm, fueron, pues eso, olvidos y empezaron a situarse. claro. Em, Después, a ver, sí, por ejemplo, yo si un NR es de 2,5 a 3, Ujú, lo que le digo al paciente para cambio a ACOT es que sí, suspenda ese día y que empiece el día siguiente. sí, a Salvo ver, que sea muy inestable, que vean claro. 4,6, 3, pero si es un paciente más o menos estable, no espero a otro NR, no sé si Ya, está en plan, bien. eso, 3 días, 5. A ver, yo era un poco la visión en ese esquema, que la verdad que está muy bien para visualmente quedarse con lo que es, pero efectivamente en el día a día, tú lo que dices, si la paciente, el paciente viene de estar muy estable, en ese momento se le quiere hacer el cambio, pues sabes que probablemente con ese día no tomar, ya al día siguiente es totalmente seguro. Lo más seguro es que eh, esté, si es claro, bastante estable, empezar. vamos. Luego hay alguno Sí, que inestable que no, que tienes que volver a pedir. claro, bueno, sí. Mm. Carmen, tienes que abrir el micro y poner la cámara, no te escondas ahora que te toca. Pon la cámara Yo voy a hacer como Raquel. Sí, lo para llevé mejor. desaparecer un rato. Me voy a esconder mientras hablo, Vale, después la saco. Eso. va, lo que quieras, sí, como te tienes que compartir pantalla.
Bueno, pues entonces voy a empezar, ¿no? Yo voy a seguir hablando de los ACOT, pero ahora desde la perspectiva del farmacéutico de atención primaria. Y lo que suponen en nuestra práctica clínica diaria, no solo lo que es la homologación, sino lo que yo creo que todavía es más importante, que es el seguimiento que hacemos de estos pacientes en nuestra práctica clínica diaria. Desde mi punto de vista, yo creo que los ACOT son quizá los medicamentos más complejos que pasan por nuestras manos, y no solo en la homologación, sino en la revisión de tratamientos. Y es así porque hay muchas circunstancias de diversa índole que tenemos que considerar para que el balance entre el beneficio y el riesgo de estos medicamentos sea siempre favorable para el paciente, ¿no? Entonces, todos sabéis que los ACOs son, bueno, los anticoagulantes en general son todos medicamentos considerados de alto riesgo, con alta probabilidad de daño, si se usan de forma incorrecta. Además, disponemos de 4 medicamentos distintos con características propias en cuanto a dosis, eficacia, perfil de efectos secundarios, interacciones. Y por otro lado, también tenemos que pensar en la comorbilidad del paciente, la revisión de las circunstancias que pueden ir cambiando o que aparecen nuevas a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que pensar, yo creo que la ventaja de no tener que monitorizar con pruebas de laboratorio estos medicamentos no puede suponer un riesgo para el paciente, olvidándonos de su seguimiento. Y por último, también a veces sentimos la presión por parte de los facultativos o a veces de incluso los pacientes cuando evaluamos la financiación o no de estos medicamentos. Entonces yo creo que esta diapositiva representa lo que a veces supone para nosotros, ¿no? Un poco volvernos locos. Entonces, como ya dije antes, creo que la homologación sí, también, pero lo más importante es el seguimiento que se va a hacer a posteriori. Entonces, empezamos, ¿no? Bueno, pues como os decía, esta sería la primera toma de contacto, medicamento que entra para que lo revisemos para valorar homologación. Deciros que cualquier facultativo puede prescribirlo, tanto de especializada como de primaria, pero sí es imprescindible que vaya acompañado de un informe que hay específico para estos medicamentos. El informe de los ACO tiene que ser el informe específico que hay para estos medicamentos, que no es como el general, ¿no?, que tenemos. Ello es así porque no solo hay que señalar la indicación, sino que hay que justificar una serie de cosas. Por un lado, cubrir la escala Chat-BAT para conocer el riesgo tromboembólico del paciente, obligatorio introducir el aclaramiento de creatinina y también señalar y justificar el uso o la elección de este tipo de anticoagulantes sobre síndrome, ¿no? Entonces, esto sería el primer paso imprescindible. Pasamos ya y nos metemos de lleno en la homologación, que yo he dividido como en 4 etapas. En primer lugar, la indicación y la no contraindicación imprescindible para pasar a la siguiente etapa, que sería la valoración de las situaciones clínicas financiadas, también imprescindible para valorar lo siguiente, que sería la dosis, muy importante, y comorbilidad, reacciones adversas, interacciones, todo importante, pero que ya en este caso podrían ser susceptibles de modificación para poder homologar el tratamiento. Entonces, empezamos por el principio, la indicación financiada y la no contraindicación. No puede haber lo uno sin lo otro, pero quizá para nosotros como farmacéuticos tiene un gran peso la no contraindicación de un medicamento, porque creo que estamos siempre muy encima en el tema de la seguridad del paciente. La indicación, y voy a hablar de la indicación financiada, de la única que tienen a día de hoy en una patología crónica, y es en el tratamiento, en la prevención de episodios tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular.
Si no estamos seguros de cuál es la indicación financiada de estos fármacos, podemos ir al informe de posicionamiento terapéutico de la ENS. Podemos también buscar en Bicimed, que es el buscador del Ministerio de Sanidad. Y como último recurso, y el más rápido a veces, es teclear el nombre del medicamento en SIGAP, donde nos va a aparecer las indicaciones activas de cada especialidad que homologamos. Continuamos. Sobre este tema ya habló Raquel, tampoco me quiero repetir, pero sí es cierto que se ha producido un cambio desde que empezamos a homologar hasta la situación actual. Decir que en general haya o no haya valvulopatía, lo que no tiene que haber es estenosis mitral ni una prótesis valvular mecánica. Estas son las guías, vienen a decir lo mismo que dijo Raquel. Deciros que en general, si hay afectación valvular, se pueden usar, siempre que no sea estenosis mitral y que no haya una válvula mecánica. Y respecto al tema del TAVI, pues yo creo que es la situación todavía más confusa y donde no está muy claro si hay que utilizarlo ya después de un TAVI, siempre que haya indicación de anticoagulación, claro. Yo sí veo que se están poniendo, pero veo que todavía no está clarificado en las guías, porque, por ejemplo, en las reparaciones valvulares, con indicación o en la sustitución de una válvula biológica por una válvula biológica, sí es cierto que yo, por lo menos lo que he leído en las guías, es que durante los 3 primeros meses se recomienda antivitamina K y después ya se podría usar sin problema los ACO. Continuamos. Esto ya está dicho. ¿Por qué no? Porque son pacientes excluidos de los ensayos clínicos pivotales y además, en el caso de dabigatran, ya hace tiempo que tenemos datos negativos de este ensayo clínico, el REALIN, pero en el caso de la estenosis mitral hay un ensayo clínico de reciente publicación, en septiembre del 2022, en el New England, el Invictus, con resultados negativos en pacientes tratados con dabigatran versus warfarina en estenosis mitral. Os dejo aquí los resultados que cuanto menos, a mí por lo menos, me sorprendieron bastante, porque casi todas las variables combinadas, separadas, de eficacia son negativas para rivaroxaban, también la muerte por cualquier causa. En cambio, en seguridad, los resultados fueron más o menos similares a la warfarina. Entonces, continuamos y antes de seguir en el cuándo no, hablar de la analítica previa. Como sabéis, antes de iniciar un ACOT es necesario hacer una analítica. En una analítica que revisaremos la función renal, la función hepática, el hemograma, en especial la hemoglobina y las plaquetas. Siempre hay que hacerla, pero ¿cuánto antes de iniciar el ACOT? Bueno, a mí idealmente me gusta que haya una analítica en el último mes o dos meses, y a veces nos encontramos con pacientes que llevan meses, 4, 5, 6 meses sin una analítica. Yo ahí lo que suelo hacer es revisar pues, un poco el paciente en conjunto y las analíticas previas. Si veo que es un paciente con una función renal buena, estable, sin patología que la desestabilice, pues a veces, pues por la urgencia, homologo el tratamiento y pido que se haga un control pues en un mes, por ejemplo. En cambio, si tenemos un paciente con funciones renales fluctuantes o que puedan condicionar la dosis o la contraindicación, yo creo que es imprescindible que la analítica sea muy reciente. Seguimos, esto ya lo dijo Raquel, aclaramiento menor de 30 para dabigatran, menor de 15 para los restantes cuando no los podemos usar. Función hepática, como siempre, mucho más difícil de clarificar. Afortunadamente son pacientes que, por lo menos en mi caso,
es difícil que veamos. Yo recomiendo consultar la ficha técnica porque cada uno de ellos tiene sus propias restricciones, pero a veces un poco vagas, ¿no? Por último, las plaquetas. Las plaquetas importantes, ¿no?, con los anticoagulantes. Deciros que el Sintrom contraindica claramente la anticoagulación en ficha técnica en valores de plaquetas inferiores a 50.000. En las fichas técnicas de los anticoagulantes de acción directa no aparece referencia a ningún valor de corte, ¿no?, de las plaquetas. Este cuadrito que veis ahí yo lo he sacado de la guía de anticoagulación de la Sociedad Europea de Cardiología y, como lo veis, es un poquito más laxa, es decir, entre 20 y 50.000 se podría, pero con muchísima precaución, y ya no por debajo de 20.000. Muy bien, bueno, pues ya dicho todo esto lo que tenemos que hacer es revisar la historia clínica del paciente, visualizar una fibrilación auricular documentada, podemos revisar las hojas TAO, que a veces no están muy actualizadas porque hay pacientes que llevan muchísimos años con Sintrom, ¿no? A veces ahí puede aparecer una fibrilación auricular valvular y resulta que después vas a mirar y con las recomendaciones actuales pues no lo es, ¿no? Entonces, pues nada, hay que revisar hospitalizaciones y sobre todo cardiología. Y en cardiología leeremos el ecocardiograma, si lo hubiera, que normalmente sí lo hay. Como veis, en el caso de abajo, es un ecocardiograma en el que se nos indica que lo único reseñable es una insuficiencia, bueno, en relación a las válvulas, quiero decir, una insuficiencia mitral leve, una insuficiencia tricúspide también leve. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso no hay ningún problema en cuanto a la indicación. El caso de arriba, una estenosis aórtica de grado severo, que tampoco tendría en principio problema, pero que está acompañada de una estenosis mitral degenerativa de grado ligero moderado. Esto es un caso real y no se ha podido autorizar el ACOT. Seguimos, esto ya lo contó Raquel, tenemos dos documentos, el de la EMS y este que sacó el SERGAS en el año 2021, que digamos amplía un poquito las condiciones de financiación y las amplía para pacientes con dependencia funcional severa, es decir, con un índice de Barthel menor de 40. De las posibles causas que a mí personalmente me llegan para la homologación de los ACOT, deciros que el mal control, pues es, no sé, yo diría que el 90% de los ACOT que me llegan a mí. Entonces, cuando es así, lo que suelo hacer es calcular siempre el tiempo en rango terapéutico por Rosendahl con esta calculadora. Simplemente hay que coger valores de los últimos 6 meses, irlos metiendo. En la columna blanca nos va indicando el TRT desde la última medición y aquí al final tendremos el TRT de los últimos 6 meses en este caso, porque es el tiempo que hemos metido. Si es menor del 65%, cumpliría criterios. Aunque no es que sea un método perfecto, yo pienso que ajusta un poquito más que la proporción de INRs. Respecto al índice de Barthel, solo decir que tiene que estar cubierto en Janus, que tiene que ser menor de 40 y que no sería válido que se nos indicara este motivo para pacientes institucionalizados, porque ya sabéis que en las propias residencias se hacen las mediciones de INR. Pasamos a la dosis. La dosis que yo creo que es algo fundamental y sobre lo que estamos muy encima los farmacéuticos de atención primaria. Y aquí muchas veces pues, nos encontramos que cuando un paciente tiene un riesgo hemorrágico, el médico tiene tendencia
a usar la dosis baja cuando a lo mejor tiene indicada por sus características la estándar, o al revés. A veces también hay pacientes que necesitan o que tienen que llevar la dosis baja y que debido a un chat-band muy elevado, el médico piensa que tiene que estar anticoagulado a dosis plena. Entonces vamos a seguir avanzando. Deciros que yo todo lo que encontré va en contra de todo esto. Es decir, hay que dosificar por los criterios estudiados y recogidos en las fichas técnicas de cada medicamento. Por ejemplo, el RX5 nos dice que usar la dosis estándar cuando la reducida está indicada, lo que hace es aumentar el riesgo de hemorragia mayor sin disminuir el riesgo de ictus. Y al revés, si usamos la reducida cuando está la estándar indicada, pues lo que hacemos es aumentar el riesgo de tromboembolismo, pero no reducimos el riesgo de hemorragia. Ya veis que las guías de la SEC van en la misma dirección. La dosis ya está dicha, cómo se dosifica, cómo se ajusta. ¿Qué necesitamos? Evidentemente, función renal, edad y algo muy importante que a veces nos resulta complicado localizar, registrado en una historia clínica, que es el peso de un paciente. Y que yo creo que de forma obligatoria, como el aclaramiento de creatinina, tendría que estar incluido en el informe específico de ACOT. ¿Qué fórmula usamos para la función renal? Pues tenemos que usar Kokov-Gao. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es que fue la que se utilizó en los ensayos pivotales de los ACOT, y porque se sabe que usar el filtrado, la estimación de filtrado glomerular por otros métodos, por ejemplo, el que tenemos nosotros, el CKD-EPI, lo que hace es incrementar el riesgo de eventos, porque se tiende a sobreestimar la función renal, sobre todo en pacientes mayores y en pacientes de bajo peso. Yo utilizo la calculadora de la Sociedad Española de Nefrología. Y ahora empezamos con un pequeño caso práctico o un ejemplo de un paciente al que se le prescribió un Xarelto de 20. La analítica, que aquí no sé la fecha, pero os puedo decir que era muy reciente, nos indicaba un filtrado glomerular por CKD-EPI de 55 mililitros minuto. Cuando yo lo revisé, al día siguiente lo primero que hice fue llamar al paciente. Me di cuenta de que estaba un poco confuso respecto a este tratamiento. Como era viernes, le dije que siguiera tomando Sintrom y lo cité el lunes en mi consulta. Antes de que viniera, revisé, ya veis que tiene criterio de financiación, ahí por los pelos, pero lo cumple, ¿no? Y con los datos de hace 6 meses de peso, calculé el aclaramiento de creatinina y ya vi que estaba por debajo de 50 y que no parecía que fuera la dosis indicada para este paciente. Una vez que vino el paciente, se pesó, se recalculó y se habló con el facultativo, que lo cambió sin ningún tipo de problema, y ahora mismo está con un Xarelto de 15, ¿vale? Un aclaramiento de creatinina de 41 y por CKD-EPI de 55. Avanzamos con las interacciones que supuestamente son una ventaja sobre los antivitamina K. Respecto a ellas, las farmacodinámicas es esperable que sean las mismas que para los antivitamina K, y las farmacocinéticas, aunque son menos, pienso yo que tienen una desventaja, y es que aquí no son monitorizables. Es decir, no vamos a saber a ciencia cierta la influencia que van a tener en los niveles de estos ACOT. Respecto a las farmacocinéticas, solamente quería que os quedarais con una idea, que todos los ACOT pueden ser afectados por interacción a nivel de la glicoproteína P,
pero que a nivel del citocromo solamente apixaban y rivaroxaban se pueden ver afectados. Todos sabemos cómo funciona el CYP3A4, solo quería poneros esta diapositiva de cómo funciona un poquito la glicoproteína P, porque a veces es un poco más confuso, ¿no? Su mecanismo. Es una glicoproteína de flujo que lo que hace, digamos, por ejemplo, a nivel intestinal es usar moléculas de anticoagulante y evidentemente sigue pasando, pero no con la misma intensidad que si esta proteína está inhibida. Es decir, es como si se regulara un poco el flujo del medicamento en el organismo. Cuando la inhibimos, evidentemente va a aumentar la cantidad de anticoagulante y si la inducimos, pues todo lo contrario. Esto más o menos ya está dicho. Esto os queda ahí para que lo consultéis si es de vuestro interés. Y ahora os voy a poner un pequeño caso de un paciente al que se le indicó un Xarelto de 20 y que, entre otros muchos tratamientos que tenía, pues tenía misoline. El misoline es la primidona, que es un potente inductor del citocromo. Bueno, lo que hice fue utilizar el lexicón de Lab2Day y el Micromedes también y cruzar la primidona con los 4 anticoagulantes. Como veis, la interacción es importante tanto para apixaban como para rivaroxaban porque la primidona puede disminuir los niveles de estos fármacos y, por tanto, comprometer seriamente su eficacia. Dabigatran me salió una interacción de nivel C en el Lab2Day y ninguna en el Micromedes. Y mi recomendación, antes de empezar el tratamiento, es que se valorara edoxaban, puesto que ya sabéis, ya visteis que no se metaboliza por el citocromo y parece que es el más seguro con el misoline. Respecto a las interacciones farmacodinámicas, pues las he separado, por un lado, AINES principalmente, también corticoides e inhibidores de la recaptación de serotonina y, por otro lado, antiagregantes plaquetarios. Respecto a los AINES, yo creo que no tenemos que tener dudas en desaconsejar su uso crónico porque está probado que aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal con y sin anticoagulante, pero claro, con anticoagulante más. En este caso se trata de una paciente con una FA recién diagnosticada que se le puso tratamiento con Xarelto por estar con ibrutinib por una leucemia linfocítica crónica. Este es uno de esos casos en que, bueno, un poco difíciles de a veces no saber lo que hacer y que hay que revisar. El ibrutinib tiene un elevado riesgo de hemorragia y en el IPT del Ministerio está desaconsejado el uso con Sintrom. No está contraindicado en ficha técnica, pero se desaconseja. Con los ACOT no está tan claro, pero parece que pueden ser un poco más seguros. Yo hablé con la hematóloga y pues sí, lo autoricé, ¿no? Pero a mayores me di cuenta que esta paciente con un elevado riesgo hemorrágico por el anticoagulante y por el ibrutinib estaba a tratamiento con prednisona y con Artilot, que es Celecoxib, a dosis muy elevadas, como veis, 200 miligramos cada 12 horas. Entonces, pues esto es un poco como actué paulatinamente, pero vamos, en definitiva, hablé con la
con la médico de atención primaria para recomendar suspender el Celebrex por el elevadísimo riesgo hemorrágico que tenía y bueno, así lo hizo, ¿no? Respecto a las interacciones con los antiagregantes, bueno, esta es una parte muy importante porque muchos de los pacientes anticoagulados con ACOT o con Sintrom pues van a tener pues un síndrome coronario agudo o crónico o van a necesitar un stent y van a convivir estos fármacos durante por lo menos algún tiempo, ¿no? Está claro que si ponemos un antiagregante aumentamos el riesgo hemorrágico, pero con la triple terapia todavía más. Pero bueno, que a veces es necesario, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto dos escenarios posibles. Uno es el paciente antiagregado, que debuta con una fibrilación auricular y que inicia un anticoagulante, y por otro, el paciente que estando ya anticoagulado por una FA, pues necesita antiagregación por una cardiopatía isquémica aguda o crónica. No nos vamos a meter en lo que nos dicen las guías, pero a ver, a día de hoy, si un paciente está anticoagulado y necesita una doble antiagregación por estas situaciones que nos marca ahí la diapositiva, como es el intervencionismo coronario o un síndrome coronario agudo, pues eso, que a día de hoy generalmente lo que se hace es antiagregar con ácido acetilsalicílico durante un periodo muy corto de tiempo, entre una semana y un mes, con un fármaco tipo clopidogrel dependiendo entre 6 meses y un año, y una vez pasado este tiempo, generalmente el paciente se queda solo con el anticoagulante. ¿Qué tiene que hacer el farmacéutico o en qué tiene que fijarse? Pues, por un lado, en el informe de alta de cardiología lo tenemos que revisar de forma muy minuciosa, ajustar los tiempos de homologación de clopidogrel o ticagrelol o prasugrel. Y también os diría que hay que tener cuidado con el adiro. A veces el adiro se pone un mes y se hace como tratamiento, se genera la prescripción como tratamiento crónico, aunque se haga solo una receta. Y ya sabéis que a veces después se renuevan tratamientos en bloque, entonces tenemos que estar muy al tanto de esos tiempos, hablar con el médico de primaria y homologar solamente lo que indique cardiología. Vale. Este es un caso típico, anticoagulación, IAMSES, LAVIS 6 meses, pues hay que estar al tanto y no prolongar de forma innecesaria el riesgo hemorrágico de los pacientes. Al revés, tenemos a veces pacientes antiagregados, pues puede ser por una prevención primaria, por un antecedente de cardiopatía isquémica, de ACV o de enfermedad arterial periférica y que debutan con una FA. Y yo esto inician anticoagulación y veo que muchas veces pues nadie se plantea, quizás salvo cardiología. En cardiología sí suelen estar más al detalle con estos temas. Pero a veces se mantiene el anticoagulante y el antiagregante y no parece que la evidencia, como podéis ver, en ninguna de estas indicaciones en prevención primaria es más que dudosa la antiagregación. Cardiopatía isquémica ya vimos que no. En el antecedente de ictus nos dice el UpToDate que en general todos los pacientes con historia de ictus o AIT debido a FA u otra condición y que requieren anticoagulación no deben ser tratados con antitrombóticos. Lo mismo en la enfermedad arterial periférica, si hay ausencia de evento vascular en los últimos 12 meses.
Es decir, ¿qué podemos hacer en todos estos casos? Pues escribir una nota SOIT y yo creo que recomendar al médico de atención primaria que haga una e-consulta al especialista correspondiente para que reevalúe la necesidad de... Seguimos y ya nos metemos, ya estamos casi acabando en el seguimiento. Yo aquí, bueno, esto es una opinión personal. Yo creo que los ACOT no se pueden homologar nunca de forma automática, que a veces, dependiendo de cada paciente, tenemos que concertar o autoconcertar citas para revisar ese paciente y siempre antes de homologar periodos nuevos de tratamiento, hacer una valoración de la historia clínica, ver si hay visitas a urgencias, si hay referencias de sangrados, analíticas nuevas, etc. Este cuadro de la derecha está sacado de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y, como veis, hay muchos puntos en los que el farmacéutico pues trabaja diariamente en lo que es el seguimiento de estos pacientes anticoagulados, como es la adherencia, como es la revisión de otros tratamientos, como es la revisión de las analíticas y la solicitud de las mismas cuando sea necesario, como es la dosis. La dosis la estamos revisando continuamente. Seguimos, se ve fatal, pero bueno, esto ya lo dijo antes Merce y no solo en el Act Today, sino también en la guía de la SEC lo dice, el paciente con baja adherencia no es candidato a ACOT, es candidato a antivitamina K, cuando menos. Esta paciente, como veis, desde hace 10 meses solamente lleva pues creo que 5 envases dispensados de Xarelto y esto es lo habitual. Entonces, pues yo he vuelto a hablar con el médico porque yo creo que aquí pues hay que valorar otras opciones. Seguimos con el seguimiento, la dosis. La dosis, pues quizás una de las cosas que más tiempo, a las que más tiempo dedicamos, ¿no? La dosis es dinámica, la dosis puede cambiar porque pueden cambiar las condiciones o los condicionantes clínicos del paciente. En general y en nuestro IPT nos dice que debe evaluarse la función renal al menos una vez al año. Pero bueno, hay muchos pacientes en los que vemos que esto no es suficiente. Quiero remarcar aquí los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues cuando hay una exacerbación, un ingreso, cuando hay un curso intenso de diuréticos, son pacientes en los que la función renal fluctúa muchísimo y hay que revisarlos frecuentemente. No podemos quedarnos en el una vez al año. Después también tenemos pacientes con insuficiencia renal de base, con funciones renales lábiles, pensar en las infecciones, la deshidratación también, medicamentos como AINES, como diuréticos, que pueden contribuir de forma importante al deterioro de la función renal. Os he puesto esto que es bueno, una aproximación distinta, pero como veis, que recomienda un poco individualizar en función de las características del paciente. Por supuesto, hacer siempre una analítica si hay algún proceso agudo que nos haga sospechar de deterioro de función renal y después, pues bueno, puede haber distintas aproximaciones más o menos válidas como las que os dejo aquí. Vale, hay gente que dice que con filtrados por debajo de 60 lo que hay que hacer es dividirlo entre 10 para ver la frecuencia de monitorización de función renal, pues bueno, más o menos, ¿no? Este paciente, bueno, voy a ir un poquito rápido, pero es un paciente con una dosis de lisiana de 60 y con una insuficiencia cardíaca. Cuando inició
la dosis, o sea, inició bien con la dosis que tenía que iniciar. En septiembre del 2021, en abril ya estaba un poquito peor la función renal. En la siguiente determinación, pues ya hablé con su médico de cabecera, la de noviembre, y se quedó en repetir en el curso de 1 o 2 meses. En poco tiempo el paciente ingresa por una pancreatitis. Durante el ingreso hospitalario todavía empeoró un poco más. Esta creatinina de 1,4 es durante la hospitalización. Salió de hospital sobre, sí, bueno, aquí lo pone el 23 de diciembre. Y quiero recordar que con una crea de 1,1 y se le indica mantener su tratamiento habitual, como veis, con una carga diurética bastante importante, como es habitual en los pacientes con insuficiencia cardíaca, espironolactona, hidroclorotiazida y furosemida. Bueno, en enero se hizo una nueva analítica, creatinina de 2,2 y aclaramiento de 27. Este caso es un caso un poco especial, no vais a ver la nota SOID porque es el padre de un compañero y bueno, pues lo hablamos. Decir que por mi parte yo le recomendé apixaban de 2,5 y ¿por qué no los demás? Bueno, claramente el dabigatran está contraindicado. El edoxaban a dosis de 30 parece que pierde algo de eficacia y el rivaroxaban pues tiene, yo creo, un perfil de seguridad de sangrado un poco peor que los otros 3. Posteriormente a todo esto se suspendió espironolactona, hidroclorotiazida y bueno, en la última analítica que tenemos el paciente ya ha mejorado un poco, pero ojo con la insuficiencia cardíaca, las funciones renales fluctúan y hay que revisar las dosis. Os dejo este cuadro que es del RX5, no lo vamos a desgranar todo, pero os puede servir de guía cuando os pidan ayuda en la elección de un ACOT. Esto evidentemente no pasa con los facultativos de especializada, claro, pero a veces desde primaria cuando quieren poner un ACOT pues nos preguntan. Entonces este cuadro, bueno, a mí me gusta mucho, es muy visual, con colores y pues ya veis, señala diferencias en ensayos clínicos, en riesgo de ictus y tromboembolismo, hemorragia intracraneal, gastrointestinal, mayor, etc. Es decir, nos puede ser de mucha ayuda. Este es un caso de una paciente a la que hematología recomendó cambio a ACOT por el médico de atención primaria por un muy mal control, un tiempo en rango aproximadamente del 23%. Bueno, el caso de este paciente era un poco particular, estaba sin un médico fijo, entonces, bueno, la enfermera me preguntó antes de derivar al médico y yo hice esa nota, ¿no? Por un lado, evalué las condiciones de financiación, que si las cumplía. La paciente tenía un peso de 73 kilogramos, un aclaramiento de creatinina de 55, las transas eran normales, las plaquetas en 116. A mayores tenía un antecedente de dispepsia y pólipo gástrico. Entonces, mi recomendación fue apixaban de 5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque yo pienso que en pacientes con un peso como el de esta paciente, mayor de 60 kilos, y con una función renal que está, digamos, en el límite de dosis, nos puede traer menos problemas el apixaban a la hora de dosificar, porque, como veis, bueno, aquí no lo veo,
igual no lo puse, sí, aquí está, la creatinina es de 0,9, pero en cambio el aclaramiento de 55. Es decir, podemos usar la dosis plena por el momento sin ningún tipo de problema. Además, quiero recordar que también tiene antecedentes de pólipos gástricos, entonces me pareció pues una buena opción siempre que se pudiera asegurar el grado de cumplimiento con 2 tomas diarias. Esto ya lo dijo Raquel. A mí en primaria me preguntan muchas veces, sobre todo para extracciones, colonoscopias y biopsias por el manejo perioperatorio. Esta guía es la misma que puso Raquel, sacada de otro sitio, pero exactamente la misma. Pacientes estratificados por riesgo tromboembólico, procedimientos estratificados por riesgo hemorrágico, importante valorar el aclaramiento de creatinina o la función renal del paciente. Y aquí os dejo pues, un caso de una colonoscopia de una paciente anticoagulada con lixiana. Como ya dijo antes Raquel, la colonoscopia siempre hay que considerarla de alto riesgo porque puede ser exploratoria, pero puede no serlo. Es decir, a veces, casi siempre, muchísimas veces, hay que sacar pólipos. El riesgo trombótico de la paciente, pues también lo miramos y en función de la función renal, pues se dieron unas recomendaciones de suspensión de tratamiento. Y ya acabo. Y os quería poner esto porque yo antes no lo hacía, siempre. Hablar con el paciente antes de homologar un anticoagulante. Pero me doy cuenta que es fundamental porque hay muchos pacientes que no tienen muy claro que cambian a un medicamento que también es un anticoagulante, que tiene sus riesgos, que no tienen muy claro cómo hacerlo. Entonces, procuro siempre hablar con el paciente y en caso de que, pues por las características de él o por la distancia no sea posible, ponerme en contacto con bien con el médico, bien con enfermería. Para acabar, una tontería, hay que inactivar los intrones. Ahora se hace casi siempre, antes no, nosotros ya podemos hacerlo también. Os pongo este caso, es una paciente, ya veis, ya de hace tiempo, del año 2019, que no estuvo mucho tiempo, pero durante casi 2 semanas estuvo tomando a la vez Sintrom y Lixiana. Además es que se detectó de forma casual. Ella hacía el Sintrom en la consulta de enfrente a la mía, yo tenía la puerta abierta, yo había visto que se había autorizado en hospital la primera receta, me sorprendió que viniera a hacerse el Sintrom y bueno, el caso es que la señora estaba tomando ambos medicamentos, tenía unos hematomas brutales en los brazos, pero bueno, afortunadamente nada más que esto. Se derivó a hematología y bueno, pues ya sin ningún problema. Lo que os decía antes, tienen que tener muy claro cómo hacer el cambio. El otro día, hace nada, 2 o 3 días, me encontré un paciente que, bueno, el familiar de un paciente que vino a homologar un anticoagulante, se lo habían puesto en hematología. En hematología suelen ser muy claros con las instrucciones, se lo suelen retirar ya unos días antes de prescribirlo, lo cual está bien para que no lo saquen, no se firme, no se saque de la farmacia. Bueno, el caso es que claramente se le había dicho que suspendía el tratamiento, pero se lo siguieron dando. Lo que quiero decir es que a veces puede parecer innecesario hacer un INR, pero previo y te llevas una sorpresa. Y os dejo este caso de una señora que
que vino a homologar tratamiento 23 de noviembre a mi consulta. Como veis, el 21 de noviembre, 2,8. Bueno, como vimos esas oscilaciones previas, de repente alta, de repente baja, mejor que decirle no tomo Isintrón y empiezo mañana, se decidió esperar a hacer un INR que ya veis que sorprendentemente, bueno, en 3 días estaba en 3,4, ¿no? Y esto, bueno, os dejo aquí esta diapositiva que es de nuestra EOXI con las recomendaciones de cambio y terminé ya. Deciros que siempre tenemos que pensar primero en el paciente y después, muy importante, la evidencia, y si no la tenemos, intentar buscarla. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Creo que, Carmen, has tocado temas importantísimos como es la inercia de la medicación, las posibilidades de hacer hora de consulta tanto con hematología como con cardiología, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo, las dosis que son dinámicas, como dices, que esto no es algo estándar. Fijaros que me ha pasado recientemente que le he pedido la analítica a un paciente y el médico le ha dicho que no, porque no necesitaba controles, con lo cual se han vendido de forma errónea o la gente ha entendido de forma errónea la seguridad del ACOT. Recordar, o por lo menos en mi experiencia, Raquel, el ACOT a dosis plena no veo mucho problema de sangrado, salvo hemorragia digestiva, que te digo que a veces son mejores que la colonoscopia. Pero a dosis baja tengo algún evento grave. No sé si tienes tu experiencia, pero yo no sé, Raquel, te preguntaba en dosis bajas si has tenido alguna experiencia o no os ha coincidido. Pues de momento no me ha coincidido. La verdad que tengo poquita experiencia, pero no te sé decir. Indagaré un poquito más sobre ello. Sí, el tema de la hemorragia digestiva, las melenas y esto, sí, supongo, porque es muy, muy frecuente, ¿no? Sí, que aparece un paciente con síndrome y de repente lo cambiamos y pasan a... ¿Volvéis para atrás o sencillamente pasáis a colonoscopia y luego se reevalúa? Bueno, al final, como todo, cada paciente vamos viendo un poquito qué hacer con él en función de evolución, en función de otros factores. Bueno, es que tampoco te sé ahora decir muy bien, pero sí que... Depende, bueno, sí, hombre, depende. claro. Depende. Si es resecable el pólipo, pero bueno, sí que es verdad que... Bien, en cuanto al tema de la adherencia, que a mí me parece importante, lo digo porque el que toma mal una cosa la toma mal, va a tomar mal la otra, ¿vale? Contaros 2 casos que no son chistes, son reales. Una mujer que tenía su demencia, pero estaba su hija y su marido perfectamente cuerdos con ellos y no subían la dosis de Sintrón, no subía. La toma, sí, se lo damos, ¿a qué hora se lo tomo? Sí, me acuerdo. Y ya llegó un momento que digo, bueno, ¿pero cómo se lo dan? Pues nada, se lo echamos en el caldito. Le echamos el caldito y ella lleva toda la tarde tomándolo. Bueno, os diré que el Sintrón es termolábil porque no le subía el Sintrón. O sea, eso es una de las cosas que supe. No, pero quiero decir que tomaba el Sintrón, pero que le hubiese cambiado la COD, se lo iban a echar en el caldito también. O sea, que no era... El problema es el cómo, ¿no? Y otra paciente, también lo tomo siempre, lo tomo todos los días, bueno, ya es que era imposible que no le subiese, porque ya cuando ya le he subido 5 o 6 miligramos es que no suba, pasa algo, ¿no? Y qué tal, bueno, y cómo lo toma, y por la semana, como siempre, a la misma hora, tal. Y el fin de semana, no el fin de semana, voy a comer a casa de mis hijos. ¿Y lo toma? No, ¿para qué lo voy a tomar? El fin de semana, bueno, hombre, claro que no tuve. Claro, es que a veces pensar que la no adherencia no es porque el Sintrón sea complicado, que a veces sí que es el partir o tal, pero que es que la gente que lo toma mal va a seguir tomando mal el otro, porque es que va a tener el mismo hábito. Si lo toma a mediodía y el día come fuera, claro. Y lo del caldito es que me marcó porque fueron muchas sesiones de preguntar cómo tomaba eso. Lo que sí más nos preguntan que si nos vais a dejar las ponencias, porque poner los temas... Bueno, Carmen, sobre todo, porque no la veíamos bien. No sé por qué. El otro día te funcionó perfectamente. Paso PDF y os la paso. Sí, yo porque además tienes casos interesantes que yo creo que hace falta ver. No sé si me falta... Bueno, tenéis... En tema de insuficiencia renal grave, yo he leído que la Pixaban incluso
tiene mejores resultados que el Sintrom. Cuando hablamos de 15, ¿no? No sé si Raquel has Sí, a leído ver, algo. esto lo mismo, hasta 15 se permite, ya 15 haría Ya. controles súper estrechos, si es que lo tengo con ARCOT, en este caso pues el que mejor perfil tendría sería la Pixaban, y eso, muy encima del paciente, porque por debajo de 15 al final ya es una función renal muy tocada y ya el riesgo elevado de sangrado existe. Y bueno, pues por eso, asegurar que no empeora todavía más. Y bueno, pues como comentaba Carmen y también dije por ahí un poquito por encima, al final el paciente mayor va a tener más predisposición a todo y hay que estar muy encima de ellos con cualquier evento, pues insuficiencia cardíaca, eso, infecciones, transgresiones de la dieta, bueno. Entonces, el conjunto de todo al final es eso, estar muy encima de ellos, vigilancia muy estrecha y por debajo de 15 suspender, o sea, yo no tendría ninguna duda. Y en torno ya a 15, bueno, ya me pones un poquito ahí. No, la Vegatran con 30, acordaros, siempre. Sí, no, eso. Yo una cosa que miro, Carmen, es la curva. O sea, pinchas en la creatinina y ves si la curva es descendiente o Claro. si es una curva estable. No es lo mismo un paciente de 80 años que tiene 40 y que está así que uno que tiene 40 porque viene así picado, ¿no? Quiero decir, tenemos la posibilidad, por si alguien no lo sabe, de ver la tendencia que tienen las analíticas pinchando sobre ellas y además se Sí, puede poner 1 año, 2 años buscando de la fecha, ¿no? sí, eso es Eh, importante. Sí, porque no es lo mismo. Aquí ahora mismo, yo creo que ya lo comenté en alguna sesión, la unidad de insuficiencia cardíaca nos llama cuando sale un paciente de alta con dosis baja y para decirnos que a los 15 días se le hace la analítica por si hay modificación de dosis. O sea, esto es gente que está bailando la conga porque la verdad es que éramos pesaditos, ¿eh? Rechazo, 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 porque no es la dosis, no es la dosis. Con lo cual Ya. así ya tenemos una coordinación. Pregunta aquí, me queda la duda de la estenosis mitral con leve o moderada, ¿se podría dar o se limita a la moderada No, grave? si tiene moderada, yo entiendo que no. A ver, moderado grave, no, desde luego. Entonces, si es leve, sí. Moderado y grave, no. La grave seguro, ¿no? O sea, La grave Y leve, seguro, la la leve, moderada moderada, leve tampoco. quedaría ahí, bueno, sí, pero que no bueno, hay un riesgo más, ante la más duda, no. alto. Vamos a ver. En caso de una preguntilla, si tienen estos que tienen antiagregante, ¿el INR estaría entre 2 y 3 o entre 2 y 2,5? No, O no varía? no, en general 2 y 3. 2 y 3. Pues 2 y 3. sabéis que los que tienen valvular, que normalmente eso ya no lo vemos, bueno, lo hacen ellos, si es una válvula metálica, llega hasta 3,5, 2,5, Sí, 3,5. sí, Entonces tenía sí. la duda si con un antiagregante, en ese periodo de antiagregación, el No. INR tenía que estar más bajo. Pues no sé si... Sí, claro, es que dice, claro, a veces ponen leve o moderada. Sí, en el caso que puse yo era así. Es que ponía leve moderada, pero yo interpreto Claro, es que ahí que es habría que moderada, es decirle, muy oye, difícil, macho, ¿no? Pero aclárate. claro, Interconsulta cardiología. Sí, a ver, No hay al consulta. final es como todo, o sea, yo creo que hay que aclarar bien Individualizar si el conceptos paciente, ver, sí. y no, o sea, si hay dudas, aclararlas antes de proceder a cualquier cambio, porque es que si no, A ver, yo podemos... entiendo que si viene de cardiología, ya el cardiólogo ya está teniendo en cuenta ese riesgo, que en algún momento, por ejemplo, sí que en mi caso, que no me diga ningún cardiólogo, suelen sacar las dosis mal todas, ¿eh? O sea, no todas, pero bueno, un número de dosis fatal, ¿no? Entonces a veces tenemos el que cambiarla, pero bueno, no suele haber problema con el médico de familia, o se les dice y la cambian. Sí, Cosa que no pasa con hematología, que nos pasa, pero bueno, estas dudas, si sale de cardio, claro, el problema es que te lo pidan en primaria con esto. Interconsulta ya, cardio, yo creo, porque no suele ser un cambio urgente. El cambio urgente es el que viene del hospital, de una FA de nuevo diagnóstico. diagnóstico. Estos suelen estar anticoagulados. No Ujú. sé si tenéis más dudas. Bueno, yo daros las gracias. Aquí Nada, no nos han comentado nada más a mayores. Pues de verdad, encantada, ha
os habéis acoplado perfectamente en las ponencias y yo creo que ha sido una revisión completa de los anticoagulantes. Vale, pues Bueno, gracias pues. y hasta la próxima, que creo que es, bueno, la próxima Semana Santa, maravilloso, y después ya, y después ya creo que es conciliación, si no me equivoco, ya tengo un lío. Venga, pues muchas Bueno, gracias. Venga, gracias por la Hasta luego. invitación. Hasta chao. luego. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.